Yo con toda la gente que escucha el programa. Gracias, doctor Gabriel Villalba. Doctor Gabriel Villalba, para empezar, que hagamos lo más resaltante de este año, o cuántos años ya está en realidad gobernando Luis Arce. Bueno, 4 años, ¿no? Ingresó en un poquito más de 4 años. Recordemos que las elecciones en Bolivia fueron el 18 de octubre del 2020. Ingresó Luis Arce, ya va a cumplir su mandato también, de 5 años, justamente el próximo año. Se van a realizar las elecciones generales en Bolivia a finales de agosto y una eventual segunda vuelta en el septiembre, ¿no? Para que nuevamente el gobierno o el nuevo gobierno pueda asumir en el mes de octubre. Entonces, ya camino a sus 5 años el gobierno de Luis Arce. Ya va camino a los 5 años del gobierno de Luis Arce. En este tiempo, ¿hubo esa continuidad de ese gran cambio que se estaba llevando con Evo Morales? Después del golpe de Estado, entra Luis Arce, gracias a que depositan la confianza a Evo Morales y a su pueblo, lo dice, ¿no? Prácticamente, ¿hay esa continuidad o cómo estamos actualmente después de estos 4 años de gobierno de Luis Alberto Arce? Hola. A ver, creo que tenemos problemas de conectividad. Ahí. Bueno, en realidad no existió. ¿Me escuchan bien? Estamos teniendo problemas se está recortando. Ahí debe ser, no sé si por problemas de internet. Problemas de conexión de allí quizás. A ver, ahora sí. ¿Nos escuchas, doctor Gabriel? Hola. Bueno, estamos tratando de actualizarnos para saber cómo está, si hay esa continuidad en Bolivia después de que... Vamos a reiniciar. Vamos a hacer una pausa porque... A ver. Pero que espere, no se preocupe. Sofi, te pregunto, es complicada la situación ahora en este momento en Bolivia, ¿no? Porque hay una interna. Sí, ni siquiera está como para ir de viaje, porque hay bastantes conflictos, manifestaciones cada tanto. Hay una inestabilidad hasta donde he estado viendo. ¿Y a qué se debe esto, Sofi? Bueno, le recordamos a la audiencia y a todos los seguidores de Multimedia Mordisquito que aquí tenemos una compañera también, hermana de la Patria Grande. Ella es también de allí de Bolivia y bueno, puede contar con mucho más conocimiento, fe y causa sobre la situación. Al estar fuera del país, no es que esté tampoco, pero al mismo tiempo estamos, los bolivianos, ¿qué pasa? Los bolivianos somos bastante patriotas, mira que somos el corazón de Sudamérica, se podría decir que ¿qué pasa con Bolivia? He estado analizando por qué todavía hay ese pueblo que no está a lo mejor sometido. Aún me parece a mí que existe ese pueblo revolucionario que defiende sus ideas, no quiere ser colonizados, a diferencia en algunos nuestros países de nuestra región latinoamericana, ¿no? Bueno, ya estamos nuevamente, comenzamos nuevamente porque ya que se desconectó. Estamos nuevamente en conexión con el analista político doctor Gabriel Villalba desde Bolivia. Desde un pueblo hermano, allá de la Patria Grande, ¿no? De la Patria Grande. Nos conectamos por TD Ceilán, por Multimedia Mordisquito. Multimedia Mordisquito, TD Ceilán, prácticamente, ya que TD Ceilán tratamos de llevar la Patria Grande. Por esa razón, en este caso nos importa cómo está la situación en Bolivia. Doctor Gabriel, estuvimos para continuar. ¿Cómo está después problema de conexión ahí que escapa a la voluntad de uno, pero ya con datos comprados para poder llevar adelante, pues esta más que entrevista, este encuentro que tenemos de los pueblos a través suyo. Claro. Y bueno, después de esos 4 años del gobierno actual de Luis Arce, ¿cómo está? ¿Cómo está la economía, la democracia? ¿Hay esa continuación que estaba haciendo Evo Morales, ese gran cambio para el pueblo de Bolivia?
Tenemos que ser muy francos y sinceros con toda Latinoamérica, con la Patria Grande, con todos los pueblos de la Vía Yala. No existe una continuidad. El gobierno de Luis Arce Catacora se asemeja mucho más a cualquier régimen neoliberal, a cualquier régimen totalitario, alejado de los principios y valores de los pueblos indígenas originarios campesinos, alejado de los valores y principios del socialismo comunitario que hemos tratado de construir desde Bolivia, muy alejado de todo ello. Muchos factores dan cuenta de esta alianza actual que tiene el gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca con el imperialismo norteamericano. Por ejemplo, el ministro de gobierno alegremente refiere que está trabajando conjuntamente con la DEA, que va a pedir informes a la DEA. Esto lo ha referido públicamente en reiteradas ocasiones. El Ministerio de Salud ha coordinado ayuda humanitaria con USAID, por ejemplo, cuando se han realizado riadas y sequías acá en Bolivia. Posteriormente, la encargada de negocios de Estados Unidos en Bolivia es frecuente invitada de honor en todos los actos gubernamentales del gobierno de Luis Arce Catacora. Uno de los hijos de Luis Arce Catacora tiene una empresa dedicada al litio, cuya matrícula está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, abiertamente vemos un gobierno que, si lo comparamos cualitativa y cuantitativamente, es un gobierno más afín y alineado con la vieja lógica de los gobiernos neoliberales que un gobierno popular, ¿no? Lamentablemente. Claro, pero aún se mantiene como con la máscara de la izquierda, o de frente ya se hizo ver que ya no representa a las izquierdas como era Evo Morales, a lo nacional y popular. Bueno, en reiteradas ocasiones, si hacemos una cronología, si quieres, de ataques hacia el movimiento popular, campesino, cocalero y a la figura de Evo Morales, el 2021, cuando en Bolivia se estaba tratando de subvertir nuevamente el orden constitucional de la mano de los intereses de los comités cívicos, fundamentalmente de Santa Cruz, el 29 de noviembre, para ser exactos, llega la gran marcha convocada por Evo Morales de 2 millones de personas. Te hablo 29 de noviembre del 2021, ojo, esta marcha en apoyo al gobierno de Luis Arce Catacora en contra de las oligarquías cruceñas fundamentalmente y los comités cívicos, y ese mismo día, 29 de noviembre, el presidente Luis Arce Catacora, a través de su aparato judicial, libera a la señora Gabriela Zapata y se reabre nuevamente la polémica del caso Zapata, por el cual el movimiento al socialismo y Evo Morales perdió. La única elección que perdió, el MAS, en las urnas, fue producto de este denominado caso Zapata, del hijo que no fue, el hijo que existió, que no existió y demás, cuya señora estaba en la cárcel por uso de instrumento falsificado, por inventarse un hijo que jamás existió, y resulta que el gobierno de Arce, a través de sus operadores judiciales en el ámbito jurídico, llegan a liberarlo. Llegan a liberar a esta señora y reabrir nuevamente este caso, ¿no? Eso te hablo del 2021. El 2022, en reiteradas ocasiones, la Dirección Nacional del MAS ha pedido cambios de ministros, por ejemplo, el ministro de Justicia, ligado a los Opus Dei, una facción más recalcitrante y radical de la Iglesia Católica en Bolivia, el ministro de Gobierno, que abiertamente ha tratado de militarizar y con tropas militares y policiales, helicópteros y armamento de guerra a la zona del trópico de Cochabamba. Ha pedido el cambio del ministro de Obras Públicas, que en diferentes ocasiones se ha mofado de Evo Morales. Sin embargo, estas solicitudes han caído en saco roto, ¿no? El gobierno jamás ha accedido a estos cambios de ministros. Posteriormente, el 2023, la situación fue mucho más complicada y abiertamente ya los ministros de Estado hablaban, vociferaban, insultaban y denigraban la figura del liderazgo histórico de Evo Morales, en alianza con otros actores de la oposición. El 2024 esta acción fue mucho más dura y severa, se le quitó la sigla al movimiento al socialismo. Actualmente Evo Morales, a instancias del Tribunal Supremo Electoral, ya no es el presidente del MAS, se ha quedado con un total desconocido llamado Grover García, títere del gobierno que ha puesto para ser presidente del movimiento al socialismo. Es decir, si Evo Morales va a ir a las próximas elecciones. Esto lo impone del MAS cambiarle a un títere, a cualquier insignificante, al parecer que no conoce nadie casi, desde el presidente actual de Bolivia.
Claro que sí, estamos hablando de un Estado de no derecho, estamos hablando de que el órgano ejecutivo en nuestro país, es decir, el presidente Arce y el y el vicepresidente Choquehuanca, manejan todos los órganos de poder, supeditan al órgano electoral de nuestro país, supeditan al órgano judicial de nuestro país y han dividido al órgano legislativo en nuestro país. El órgano legislativo actualmente, la Asamblea Legislativa Plurinacional, no puede interpelar y no puede censurar a ministros de Estado. Por ende, estamos hablando de un totalitarismo institucional a todas luces, la destrucción de las instituciones democráticas y la concentración del poder en el órgano ejecutivo a la cabeza de Arce y Choquehuanca. Por eso todas las acciones. Ahora la persecución judicial en contra de Evo Morales, es mucho más fácil eliminarlo físicamente a Evo Morales que encarcelarlo. Y esto lo sabe muy bien el gobierno. ¿Por qué? Han intentado destruir su imagen mediáticamente, han intentado lincharlo mediáticamente, han intentado generar zozobra en la población con una sentencia moral y mediática diciendo que es pedófilo, que es violador. Muy al estilo de los pititas en su momento, o de cualquiera de las derechas la misma lógica, la misma lógica y ahí estaríamos hablando por el gobierno de Arce y Choquehuanca. Claro, y ahí estaríamos hablando como que se le aplica contra Evo Morales el lawfare, tanto guerra judicial contra un líder político y acompañado por los medios de comunicación, los grandes medios hegemónicos de comunicación. Claro, pero si encontramos esta sentencia mediática, encontramos también que no existe una sentencia judicial, es decir, no existe un hecho de cosa juzgada que delimite el tipo penal al cual se lo quiere procesar a Evo Morales. Es decir, Evo Morales en la justicia boliviana es totalmente inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero esto no lo dicen los medios de comunicación. Directamente ya lo tildan de violador, de pedófilo. Es un linchamiento mediático que, como no han podido eliminarlo mediáticamente, no han podido eliminarlo jurídicamente, han intentado eliminarlo físicamente. Y digo que es mucho más fácil eliminarlo físicamente Evo Morales porque si lograban su objetivo de eliminarlo, acabar con su vida, obviamente iba a haber un revuelo social, la gente iba a denunciar este hecho, iba a sufrir, pero nos íbamos a quedar sin el liderazgo histórico de Evo Morales. Claro. Cosa que si lo llegan a encarcelar, mira, nos pongamos en una situación hipotética, como lo están persiguiendo judicialmente Evo Morales, como el día de ayer ya han emitido un orden de aprehensión, como han fijado su audiencia para el próximo martes, y seguramente no se va a presentar porque la estrategia jurídica es la siguiente: no se puede juzgar por un principio jurídico fundamental, no se puede juzgar a la misma persona por un mismo hecho dos veces, y eso es lo que están haciendo en Bolivia. Como están flagrantemente violando este principio jurídico, han tratado de cambiar el tipo penal, lo cual es una violación flagrante al procedimiento penal en Bolivia. Entonces, a todas luces quieren encajar cualquier tipo penal a Evo Morales y subsumirle la comisión de un delito. En este ámbito, si se lo llega a encarcelar a Evo Morales, ¿a qué cárcel lo van a llevar? Va a ser todo un problema social para la sociedad boliviana y para el gobierno fundamentalmente. Van a tener que llevarlo a una cárcel de máxima seguridad. La gente va a seguir apoyando a Evo Morales mientras él esté con vida y mientras él siga siendo el líder que nosotros vemos de la encarnación de ese movimiento indígena originario campesino, ¿no? Por eso decía que es mucho más fácil eliminarlo, por eso intentaron acabar con su vida y no lograron su cometido, cosa que se ha denunciado a nivel internacional y que lamentablemente en Bolivia no ha merecido ninguna investigación. Es decir, los órganos institucionales, los órganos estatales han intentado acabar con la vida de un ex alto dignatario y a la fecha en Bolivia no existe ninguna investigación sobre ello. Oh, qué situación tan turbia está en Bolivia. ¿Querías hacer una pregunta, Sí, quería compañero? preguntarte qué tal. Es un placer escucharte, la verdad que tiene mucho conocimiento Doctor Gabriel. El doctor Gabriel, sí. ¿Cuál es el rol que juega en esta interna o en esta gran discusión interna nacional en Bolivia? Estados Unidos, Inglaterra, que serían, China, Rusia. O incluso Argentina, la derecha argentina. Y eso también quería preguntar también, ¿y cuál es el rol que tiene hoy actualmente el gobierno libertario aquí de Argentina en esta desintegración también de la región y fundamentalmente con lo que está sucediendo en Bolivia, porque somos países limítrofes? Sí, de hecho, en el régimen de Yanine Áñez, 2019, diciembre del 2019 para ser precisos, el gobierno de Áñez
primero que se hizo reconocer, adivinen con quién, con los embajadores de la Unión Europea. Es decir, los embajadores de la Unión Europea en Bolivia, de todos los países europeos en Bolivia, fueron los primeros en reconocer aquel gobierno inconstitucional, aquel gobierno ilegítimo y totalmente totalitario y autoproclamado de Yanine Áñez. ¿Por qué? Porque en diciembre del 2019 se generó toda una mesa de negocios, rueda de negocios, donde Yanine Áñez ofreció en bandeja de plata el litio boliviano a cualquier consorcio europeo fundamentalmente. Si revisamos la historia de este hecho, encontramos que el 2016, 18, 19, el Comité Cívico de Potosí, COMCIPO, ya tenía un camino preparado para tumbar todo el proceso de industrialización que teníamos con el litio boliviano. Durante el gobierno de Luis Arce Catacora se ha retrocedido 40 años en la industrialización del litio, y a la fecha este proceso está siendo encabezado por Chile, por Argentina, cosa que compartimos el triángulo del litio con ambos países, ¿no? Nosotros hemos quedado rezagados por obra e incompetencia de Luis Arce Catacora. Ya no se puede hablar solamente de incompetencia, se puede hablar de mala fe y atentado contra la industrialización de recursos naturales estratégicos. Por otro lado, el vicepresidente Choquehuanca también en sus viajes ha ofrecido a la Bolsa de Valores de Londres acciones de litio boliviano. También en la Bolsa de Valores de Nueva York, el vicepresidente Choquehuanca ha ido a ofrecer el litio boliviano a cualquier consorcio transnacional. Y por ende también pues se tiene una cercanía con el gobierno norteamericano, con los capitales europeos fundamentalmente. El hijo de Luis Arce Catacora metido en el negocio del litio con empresas rusas. Parece que los empresarios que quieren venir a invertir en Bolivia sí o sí tienen que pasar por el filtro de los hijos de Luis Arce Catacora antes de llegar a autoridades gubernamentales relacionadas con el litio, como si se tratara de un negocio familiar, y son recursos naturales de todos los bolivianos, ¿no? Esa es la situación lamentable que estamos viviendo en el país, y existe una figura fundamentalmente algunos ministros que tratan de emular la característica estrombótica que tiene el presidente argentino Milei, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, que trata en sus redes sociales y en su forma de referirse a los medios también y de enfrentarse contra Evo Morales, trata de ser una imitación barata de Javier Milei. Otro que intenta ser el próximo libertario, si quieres, esa misma estrambótica y esa misma estrategia, es el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo del Carpio, que también es otra imitación barata de Javier Milei. Y así tienes otros personajes periféricos que tratan de emular esa política que ha conquistado mediante redes sociales algunos jóvenes en Argentina, que hoy por hoy están decepcionados de aquella elección. Claro, doctor Gabriel. Por último, el MAS ahora ya no es del pueblo, fue como un robo. ¿Cómo es esto? Para aclarar como último, porque ya estamos sobre hora. El movimiento al socialismo ha quedado en manos de Luis Arce Catacora, de David Choquehuanca. Evo Morales ha referido sobre el tema y ha indicado que el movimiento campesino, cocalero, nacional popular nunca ha tenido sigla en realidad. Siempre hemos tenido siglas prestadas, y durante las anteriores gestiones obviamente se llegó al poder con la sigla del movimiento al socialismo, pero siempre manteniendo la sigla del MAS y del instrumento político como la antítesis de cualquier partido político tradicional. Ahora en las elecciones del 2025 Evo Morales tendrá que participar con cualquier otra sigla acreditada en el Tribunal Supremo Electoral, y una vez ganando las elecciones no se descarta recuperar la sigla del movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque la presidencia del partido Movimiento al Socialismo del MAS se acredita en un congreso, y cuando el gobierno deje de tener el dinero para comprar dirigentes, el gobierno de Arce y Choquehuanca me refiero, pues obviamente las bases volverán a tomar nuevamente la sigla del movimiento al socialismo y quizás participar en futuras elecciones con esa sigla. Entonces, a todas luces, ahora no tenemos sigla, el Movimiento Popular Campesino está sin sigla, estamos en negociaciones para pues presentarnos a las próximas elecciones con Evo Morales de nuestro candidato, con cualquier otra sigla. Bien ahí. Bueno, doctor Gabriel, un último mensaje y con eso nos vamos despidiendo. ¿Algún otro mensaje, último mensaje, ya sea para nuestra región latinoamericana y para el pueblo de Bolivia?
Bolivia y también a través de este medio comunicar a los compañeros, compañeras de la gran Patria Grande, de la Via Yala, que la vida de Evo Morales corre permanentemente riesgo. Se está tratando de encarcelarlo, se está intentando de proscribirlo a través de una judicialización, es decir, hacerlo desaparecer del panorama político metiéndolo a la cárcel. Este es el objetivo que tiene. Este es el objetivo que tiene el gobierno de Arce y Choquehuanca, y que el movimiento popular acá en Bolivia se va a enfrentar ante esta arremetida hacia nuestro líder. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por prestar su tiempo al programa TD Ceilán y el multimedio mordisquito, doctor Gabriel Villalba.